Historias de terror. Para conocer el miedo, podrás sentir la angustia y experimentar el dolor. Las historias más oscuras te harán estremecer. Sed bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Cuentos de la Bruma, un podcast de Dani Horror. Buenas noches a todas, todos y todes. La bruma a veces trae un terror que nace de nuestras inquietudes. Cuando las circunstancias nos enfrentan a nuestras propias convicciones, nos aterra la idea de no poder afrontarlas. Esta noche tenemos un relato aterrador, no por los monstruos de fuera, sino por los fantasmas internos de su protagonista. Esta historia comienza así. Ese día era el martes 7 de marzo de 1632. Era un día como otro cualquiera para Silverio de la Foz, un comerciante de poca monta que compraba baratijas en los puertos del Levante mediterráneo para venderlos como artículos de lujo en el puerto de Sagunto. Su labia lo mantenía con la barriga llena, pero él era de esas personas que no se conforman con ver amanecer otro día más. Silverio quería vivir como un noble. En el puerto de Beirut solía encontrar bastante mercancía y siempre encontraba a alguien al que poder sacar algún artículo interesante a un precio irrisorio. Estaba paseando por un mercado junto al muelle, buscando a una persona que tuviese pinta de poder ser manipulada con facilidad. En un rincón, a la entrada de una estrecha callejuela, había un anciano con un bastón bastante llamativo, o al menos lo suficientemente llamativo como para que Silverio quisiera intentar llevárselo por un pago menos que mísero. Tras hacerle una oferta ridícula por el bastón, el anciano esbozó una mueca de risa burlona y le dijo: «Tú quieres dinero fácil, ¿verdad?». A lo que Silverio respondió: «Pues claro, ¿y quién no?». El anciano le hizo un gesto con la mano, indicando que lo siguiera. Caminaron durante una hora y tras un buen rato de caminata por un entorno desértico, llegaron a un cerro pequeño con un camino que lo rodeaba y llegaba hasta una piedra que ocultaba la entrada a una pequeña cueva. El anciano le señaló con el dedo la entrada de la cueva y Silverio, sin sospechar nada, entró. Allí no había nada, solo una especie de altar, como una pila de losas de piedra, y encima de ellas había una piedra basáltica con un dibujo grotesco tallado. Parecía muy antigua, pero no sabía si tendría ningún valor. «¿No hay nada más que esto? ¿Me has traído hasta aquí por una miserable piedra vieja? Debería cortarte el gaznato por hacerme perder el tiempo», dijo Silverio. El anciano le dijo que esto era lo más valioso que encontraría en su vida, y que el poder que albergaba la talla lo haría rico y poderoso. Le dijo que con una gota de su sangre en la talla solamente tenía que decir «Ostos Modog Bereranur Breyer Satariel» y sería el hombre más poderoso del mundo. Le entregó un papiro que tenía escrito un ritual y tras una carcajada le dijo que no imaginaba cuánto podría llegar a conseguir. Acto seguido salió de la cueva y se marchó sin pedir ni una sola moneda a cambio. Silverio cogió la talla, la envolvió en un paño y la cargó en su zurrón. Al volver a casa, Silverio miró con los ojos clavados en la piedra, intentando entender por qué aquel anciano le entregó la talla sin pedir nada a cambio. Ignoraba por completo que el precio lo pagaría con su sangre. Cogió una daga, se hizo un corte en la palma de la mano, frotó la talla con la mano ensangrentada
y dijo con determinación las palabras que le había indicado el anciano. En pocos años habría multiplicado su patrimonio. Ya no tenía un viejo barco que se caía a pedazos, tenía una flota. Ya no vivía en un cuchitril en Sagunto, había comprado un palacio en un cigarral de Toledo. Ya no era un superviviente con más desvergüenza que monedas, ahora era un hombre rico y también poderoso. Pasaron muchos años hasta que dieron lugar los siguientes acontecimientos. Era el lunes 2 de febrero de 1903. Diego de la Foz estaba en su despacho, una pequeña sala en el piso desde el que se escribía el diario anarquista Tierra y Libertad, en la parte alta del Ateneo Libertario de la calle Prado de Madrid, escribiendo un artículo sobre la necesidad del fin de la monarquía y el clero como andamiaje que sostienen al régimen. Entonces, mientras escribía, el sonido de su máquina de escribir se mezcló con el sonido del timbre. Era un telegrama a su nombre y el remitente era su casa, pero no el modesto piso de la calle Mesón de Paredes en el que reside, sino de la casa de la familia de la Foz. Era de su hermana menor, Raquel, que le pedía que volviera a casa de manera urgente. Su hermana le estaba pidiendo demasiado a sabiendas, pero había una razón de peso. Su padre, ese al que tanto detestaba por ser un vil y cruel ricachón egoísta, se estaba muriendo en una insufrible agonía. Su padre, don Gervasio de la Foz, es el dueño de un enorme imperio empresarial, dueño de un sinfín de empresas y de un patrimonio inmenso, un magnate y también un hombre cuya ambición destroza todo cuanto le rodea. Hace unos meses sucumbió a la tuberculosis y desde entonces yace postrado en una cama sin más apoyo que el de su hija Raquel, la única persona a la que jamás apartó de su lado. Lleva cuidando de él desde entonces, y el mayor miedo de don Gervasio es que su terrible secreto familiar recaiga sobre ella, pues otorga un poder casi ilimitado, pero a la vez es una condena eterna. Don Gervasio había heredado todo el imperio de su padre, y con toda esa fortuna también heredó su maldición, la maldición del deudor, con un ente demoníaco al que un antepasado había ligado el destino de la familia de la Foz. Era el secreto más oscuro de su familia desde hacía siglos, y también una carga que le consumía. Diego había roto todos los vínculos con su familia, pues detestaba esa vida capitalista asquerosa que depredaba cuanto se le ponía a su alcance, sin importar cuántas vidas costase. Pero había un vínculo que no debía romper, y lo mantuvo siempre porque ella no tenía la culpa de ser hija de quien era. Siempre tuvo una relación especial con Raquel. Sabía que no podía decirle que no. Agarró su chaqueta y su bufanda, preparó un maletín con documentos de su despacho para poder escribir los días siguientes y marchó a la estación para llegar cuanto antes a Toledo. Un carruaje lujoso lo esperaba a su llegada. Al salir de la estación ya empezaba a sentir la opresión que su apellido provocaba por toda la ciudad. Era una sensación nauseabunda, pues producía un dolor terrible ponerse en los zapatos de toda esa gente a la que explotaba directa o indirectamente. Las inclemencias del tiempo estaban dando un sentido más a la frase noche toledana, aunque para Diego no hacía falta una tormenta con aguaceros para que esa expresión tuviera sentido, pues para él eran así todas las noches que había pasado en aquella ciudad. Llegó al cigarral de las haciendas a la hora de la cena. El cochero se detuvo a la entrada, pues le cerraba el paso una antigua verja de acero de forja, con decoraciones y filigranas que adornaban los barrotes y el cerrojo. Estaba lloviendo a cántaros, y el camino estaba embarrado, pero aún así el cochero se detuvo tras pasar la verja para volver a cerrarla. Era una de las reglas de don Gervasio, que nadie entrara en sus dominios si no era invitado. Tras recorrer el camino que separaba la verja de la casona, el cochero detuvo el carruaje en el porche de la entrada. La mansión era un edificio espectacular.
Era un antiguo palacete del siglo XVI, presentado por dos enormes columnas que sostienen el porche. La mansión, de piedra ocre de granito, tenía unos imponentes ventanales con rejas de hierro decoradas con dragones de cabeza de león, símbolo del escudo de la familia, el cual lucía con una mezcla de orgullo y ostentación en la parte alta de la fachada. Entró por la puerta principal, un portalón de madera de roble decorado, con tallas de vides y rosas rodeando el escudo de la familia. Todo era ostentoso, lujoso, pero tenía ese cariz decadente que solo las mansiones de los viejos ávaros suele mostrar. En el recibidor lo esperaba Raquel. Era una joven de 23 años, realmente hermosa. Su padre estaba empeñado en que se tenía que casar con el hijo de un terrateniente de Vargas, un general de la Guardia Civil que poseía una hacienda próspera y con el que no solo compartía la rectitud como norma, sino la idea rancia y arcaica de que había que mantener las tradiciones. Era lo que hoy entenderíamos como una especie de protofascista, pero sobre todo era un burgués podrido de dinero que se había hecho rico a costa de otros, como todo buen sinvergüenza de Dios y patria en la boca, pero la cara muy dura en los quehaceres. Si no fuese por Diego, haría mucho tiempo que su pobre hermana habría sido enviada a una vida de tormento de la mano de ese niño pijo, pero Diego supo meter el dedo en el ojo correcto, en el momento preciso, y evitó tremendo despropósito, que es lo que sabía hacer mejor que nadie, pues llevaba toda una vida aprendiendo a tocar los bemoles a señoritos malcriados. Diego abrazó a su hermana y ésta por fin sonrió. «Me alegro de que estés aquí. Sabía que vendrías si yo te lo pedía, y créeme, de no ser por la naturaleza de las circunstancias, no te habría hecho venir», dijo Raquel con tono serio, mientras miraba a su hermano a los ojos. Diego lo entendía a la perfección. Sabía que su hermana no lo haría volver sin un motivo, y el motivo era agridulce. Su padre se moría, y eso era algo que lo aliviaba, pero por otro lado no sabía en qué posición dejaba a su hermana, pues probablemente la obligaría a aceptar las peticiones de su padre, y Diego no estaba dispuesto a permitirlo. «Vamos a la habitación de padre. Lleva días exigiendo hablar contigo», dijo Raquel. Subieron las escaleras que presidían el recibidor principal y recorrieron el pasillo central hasta la última estancia, la habitación principal del torreón. Nada más abrir la puerta, don Gervasio gritó con ira. «¿Dónde está Diego? Debe venir de inmediato», gritaba con desesperación y con una ira que oscurecía la estancia. Diego entró con un gesto serio, esperando una respuesta hostil de su padre. «Aquí estoy, padre, pero no piense que vine por usted», dijo Diego con tono desafiante. Don Gervasio, haciendo un esfuerzo, levantó la cabeza de la almohada y le pidió que se acercase. Diego se acercó al borde de la cama. «Diego, salva a la familia de la deuda, paga al acreedor y salva a la familia», le dijo don Gervasio. Diego no entendía nada. No sabía a qué deuda se refería, ni quién era el acreedor. «¿Quién es el acreedor? ¿A quién le debe dinero, padre? Venda las empresas y saldaremos la deuda», dijo Diego, ignorando la realidad a la que se enfrentaba. Su padre, frunciendo el ceño, trató de acercarse un poco más a Diego. «La sangre, la deuda se paga con sangre, nuestra sangre», respondió don Gervasio mientras le ponía una llave sobre la mano a Diego. Era la llave del escritorio del despacho de su padre, esa sala que guardaba con tanto recelo y secretismo desde que Diego podía recordar, un lugar al que siempre tuvo prohibido el acceso. Diego salió de la habitación airado y se dirigió hacia el despacho, que estaba en la parte más alejada de la casona, al final del ala norte del edificio. Abrió la puerta y pronto notó que hacía ya meses que nadie entraba en ella. Se acercó al escritorio y abrió el cajón con la llave. Dentro había algunos documentos de contabilidad, pagos, contratos, pero en el fondo, como una especie de sobre,
guardaba una fotografía de una especie de figura de piedra con un ser grotesco tallado en ella. Detrás de la fotografía había anotado un número, el 1632. Dentro del sobre había también una llave, pero ésta no la reconocía. Le preguntó a su hermana si sabía que abría esa llave, y ésta respondió que su padre la llevaba colgada del cuello, pero no sabía exactamente para qué servía. Le dijo que en el despacho había un cuadro que escondía una clavija con una cerradura, que probablemente sería la caja fuerte secreta de su padre, y que podrían probar a usarla ahí. Diego sacó el cuadro, introdujo la llave en la cerradura, giró la clavija y un ruido similar al de un resorte se notó bajo sus pies. Se habían soltado un par de tablillas del suelo. Las levantó y allí descubrió una trampilla con un cierre de combinación. Recordó el número anotado en la fotografía, el 1632, y lo introdujo en la rueda uno a uno. La trampilla se abrió y al levantarla descubrió la piedra de la fotografía y una caja de madera. En la caja había un trozo de pergamino muy antiguo con una especie de instrucciones para un ritual, y también encontró un libro parecido a un libro de cuentas. En el libro explicaba que había que entregar el pago de la deuda antes del solsticio de invierno número 40 desde que el deudor contrajo la deuda. En el libro había anotaciones desde hacía 2 siglos, y en los pagos no se mencionaba dinero, sino nombres de personas. El libro también explicaba que cada año debían pagarse los intereses en almas y nunca pagar menos que el año anterior. Mencionaba el nombre de Satariel una y otra vez, diciendo que Satariel debía ser pagado sin romper nunca el contrato, pues la deuda debía ser saldada generación tras generación. Al final del párrafo decía que antes del solsticio 40 el pago se haría por valor de un nuevo deudor de la misma sangre que firma el contrato o su alma, pues Satariel siempre debía cobrar la deuda. Volvió a la habitación de su padre y le preguntó por lo que acababa de encontrar. Don Gervasio, casi sin fuerzas para hablar, le contó el secreto familiar. Le habló de su antepasado, Silverio de la Foz, y del pacto que había hecho con el acreedor, un demonio antiguo llamado Satariel, con el que firmó un contrato de sangre en el que intercambiaba poder y riqueza a cambio de un alma de misma sangre que el deudor, la continuidad de la deuda y 10 almas o más de distinta sangre por cada año, sin entregar nunca menos que el año anterior. Ahora, como la heredera era su hermana, ella heredaría la deuda con el acreedor, y don Gervasio, en el único gesto no egoísta que había hecho jamás, quería que Diego heredase la deuda para salvar a Raquel de la condena que supone ser deudor. Tras explicarle a duras penas cada detalle de la deuda, como el hecho de que estaba a punto de cumplirse 40 años desde que don Gervasio heredó la deuda, miró a su hija, cerró los ojos y no los volvió a abrir nunca más. Don Gervasio, el ser más egoísta que Diego había conocido, ya no era nada, tan solo un trozo de carne y huesos podridos enredados en una maraña de sábanas. Diego no quería hacerse cargo de la herencia de todo cuanto siempre detestó. No quería tener un poder y una fortuna que se acrecentaban explotando y parasitando a otras personas, y menos aún una deuda que implicaba la muerte de otros por la propia supervivencia. Pero por otro lado estaba su hermana, a la que tampoco quería condenar a una vida terrible. Solo había una manera, y era renunciar a todo en cuanto siempre había creído y aceptar la herencia ponzoñosa que le estaba legando su apellido. Tras el funeral de su padre, Diego se fue con su hermana a la casa de la Foz. Estaba demasiado cansado y necesitaba un sueño reparador, por lo que se fue directamente a la cama en cuanto llegó a la casona. Esa madrugada, a las 3 en punto, un susurro lo despertó. Era la voz de su padre, susurrando en su oído: «Paga la deuda, el acreedor te reclama». Oía el susurro una y otra vez, repitiéndose en un bucle macabro. Se levantó, encendió el candil que había sobre la cómoda, pero allí no había nadie. Volvió a apagar el candil y en el espejo que había sobre la cómoda vio la imagen de su padre, que le gritaba:
Debes pagar la deuda. El acreedor te reclama. Diego cayó de espaldas al suelo y cuando se volvió a levantar solo vio su rostro reflejado en el espejo con la tenue luz de la luna que entraba por su ventana iluminando su rostro. Por la mañana se levantó muy temprano, apenas había pegado ojo durante la madrugada y decidió salir a tomar el aire. El cochero estaba en el porche de la entrada apoyado en una columna. Diego le dio los buenos días, pero el cochero no respondió. Seguía apoyado en la columna, sin mover ni un músculo. Diego se acercó un poco más y al llegar a la columna, la rodeó y vio al cochero con los ojos ensangrentados, con la tez completamente pálida. No parecía una muerte natural y parecía evidente que algo turbio estaba pasando. Fue en busca de su hermana, preocupado por su seguridad. Al entrar en la habitación no había nadie. La buscó por toda la casona, gritando como un loco, pero no estaba por ninguna parte. Salió de la mansión y corrió hacia las cuadras. Cuando abrió la puerta, encontró un reguero de sangre por el suelo que llegaba hasta una de las cuadras. Al acercarse con cautela, oyó una respiración agitada. Se asomó y vio a su hermana con las manos ensangrentadas y un evidente estado de shock. La sacó de allí y la llevó de nuevo a la casona. Allí, Raquel volvió de nuevo en sí. En cuanto recuperó el aliento, miró con horror a los ojos de Diego y le dijo una frase que nunca había imaginado que oiría en boca de su hermana. «Lo he hecho lo que me pidió, le he matado y ya he pagado», dijo entre sollozos. Diego no entendía nada. «¿Qué has hecho? ¿Por qué le has matado?», preguntó Diego. «Él me lo pidió. O pagaba una cuota o padre sufriría eternamente», contestó Raquel con la mirada perdida en la nada. Diego empezaba a entender la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Estaba empezando a creer en algo que jamás había creído y estaba siendo consciente del peligro que suponía para su hermana. Esa deuda la había obligado a ser una asesina. Su padre, ese ser tan egoísta, le había engañado, le estaba dando a elegir entre ser un asesino cruel y despiadado o ver cómo su hermana era chantajeada para ser ella la asesina y salvar así el alma de su propio padre. A la tarde, mientras Raquel descansaba en su cuarto, Diego volvió al despacho de su padre. Necesitaba más respuestas, pues debería haber una manera de detener esa locura. Registró cada centímetro, pero no encontró nada que le pudiera dar pistas de cómo salir del entuerto, hasta que recordó la trampilla. Volvió a girar la llave, introdujo el número de la foto y abrió la trampilla. Allí seguían la piedra y el trozo de papiro antiguo. Sacó el papiro y leyó con atención lo que ponía. Estaba escrito en un castellano bastante anticuado, pero se podía entender con facilidad. El papiro decía que para cerrar el círculo había que saldar la deuda y que solo valdría un pago por valor de un alma de la misma sangre que el deudor. Si el alma era entregada voluntariamente, se saldaría la deuda con el acreedor. Para confirmar el pago, había que volver a recitar las palabras que sellaron el pacto, las cuales estaban escritas en el reverso. Más que un ritual, parecían unas instrucciones, una especie de contrato que definía cómo finalizarlo como una especie de cláusula final. Diego estaba en una encrucijada. Si entregaba su alma, dejaría a su hermana sola en el momento más vulnerable de su vida, condenándola a una tristeza perpetua. Si la sacrificaba a ella, no se lo podría perdonar en la vida y sería una decisión tan egoísta que destruiría todo lo que siempre había sido. Pero si no asumía la deuda, su hermana sería convertida en asesina, guiada por la mano de su cruel padre que la dirigía desde ultratumba, rompiendo todo lo humano que había en ella. Soltó el papiro encima del escritorio y salió del despacho. Necesitaba aclarar sus pensamientos, así que decidió salir a tomar el aire. Al salir, de nuevo escuchó la voz de su padre. «Asume la deuda, el acreedor te lo exige». Miró a ambos lados, pero allí no había nadie. Cruzó el porche y salió hacia los jardines. Allí había un pequeño laberinto de juníperos con un cenador de mármol en el centro,
decorado con estatuas de dragones de cabeza de león. Alrededor del cenador había distintas figuras talladas con destreza en setos de junípero y aligustre. Todas las figuras tenían forma antropomorfa, como si fuesen personas talladas en la planta. Una de las figuras parecía reciente. Se acercó a observarla y al mirar su cabeza vio en ella el rostro de su padre, enfurecido, y de repente salió del seto con la cara desencajada y un grito de dolor. Diego cayó al suelo. Aún se escuchaba a lo lejos la voz de su padre, gritándole que se hiciera cargo de la deuda, que debía saldarla. Raquel se levantó de la cama y al no encontrar a su hermano, fue a buscarlo al despacho de su padre. Al entrar, vio que la trampilla estaba abierta, pero allí no estaba Diego. Se acercó a mirar la piedra y sintió un escalofrío al ver la figura tallada en la piedra. Se levantó y se acercó al escritorio. Allí estaba el pedazo de papiro y sintió curiosidad por saber lo que decía. Diego, temiendo por su hermana de nuevo, salió corriendo en su búsqueda. Fue directo a su habitación, pero allí no había nadie. Entonces corrió al despacho de su padre. Cuando abrió la puerta, encontró a Raquel con un cuchillo de cocina en su cuello. Ya sé cómo salvar a padre y evitar tu muerte. Lo he leído en el pergamino y he recitado las palabras, dijo Raquel con la voz entrecortada por el llanto y la desesperación. Diego corrió hacia ella, pero con un movimiento preciso, el afilado cuchillo penetró la piel de Raquel, haciendo un corte muy profundo en su cuello. Diego solo pudo sostenerla mientras caía, contemplando la sangre brotando desde su cuello. La deuda se había saldado, pero el precio era el más alto que podía imaginar. Había perdido a lo único que amaba de verdad, su hermana menor, la única persona que le aceptaba tal y como era, pero también tuvo que soportar la carga de ser el único heredero de todo aquello que siempre detestó. A veces la vida puede ser un macabro poema con un final sombrío, y es que a veces el destino tiene una mueca de risa macabra que se nos muestra con lo irónico de lo que nos pone en el camino para hacernos tropezar. Espero que esta noche hayáis aprendido que, por muy seguro que uno pueda estar de sus convicciones, siempre habrá algo que las ponga a prueba. Y pocas cosas hay tan aterradoras como dudar de uno mismo. Espero que si os ha gustado este relato, os suscribáis para no perderos los próximos episodios, me dejéis un comentario o un like y compartáis mi contenido con quienes creáis que les puede interesar. Muchas gracias a todes, todas y todos. Que la bruma no os haga dudar de vuestras convicciones. Buenas noches.